Hace algunos años, en una pequeña ciudad conocida por los sombreros, vivió un hombre muy peculiar. Nadie sabe por qué quedó en silla de ruedas. Era una de esas personas entretenidas e interesantes, con quien podías conversar durante horas y no aburrirte. Sacaba historia tras historia debajo de sus mangas. Tenía una voz ronca y áspera que hacía que pusieras atención. La gente dice que cuando tenías la oportunidad de hablar con él la primera vez, se sentía como si hablaras con tu propio abuelo. Tenía el don de atraer gente y hacer sentir confortable a las personas. Jonás transmitía curiosidad y desde niño le han gustado los sombreros. Empezó a confeccionar desde la adolescencia. Creció siendo uno de los mejores. Incluso llegó a exportar su artesanía a otros países muy importantes como Alemania. Gracias a eso, fue muy reconocido en nuestro país en esa época, pero también su talento levantaba muchas envidias en el lugar donde vivía. Siempre supo que Leopoldo, el borrachito de la colonia, se metía de vez en cuando a su taller a robarle cosas para luego venderlos. Pero nunca le dijo nada al pobre. Pronto falleció a causa de su bebida. Cuando tenía 36 años, le pasó algo aterrador, y esa es la verdad. Mucha gente cree que quedó en silla de ruedas por la diabetes, cosa que él inventó para no asustar a las personas cercanas a él. La historia es esta. Como todas las buenas temporadas, se hallaba en su reconocido taller a altas horas de la noche, haciendo el inventario acompañado de su fiel mascota, un gato choncho y negro. Era diciembre y hacía mucho frío. En la entrada de su taller esa noche colgaba una pequeña campanita dorada que se lo había regalado un chino, un cliente muy fuerte que tenía. El viento empezaba a soplar de manera nerviosa y disimulado, haciendo tintinar suavemente la brillante campanita. Por cierto, algo curioso es que su gato siempre le gustaba maullar exactamente a medianoche, lo cual era muy raro, pero Jonás nunca supo por qué, aunque después se acostumbró a ello y lo empezó a usar como referencia para saber que era medianoche ya. Jonás nunca había tenido miedo hasta esa vez. Fue la noche más aterradora. Esa vez tenía la puerta semiabierta, tal como lo habían dejado algunos empleados distraídos. Mientras seguía escribiendo, de pronto se cerró la puerta de un golpe en seco, haciendo que el gato se espantara y se fuera a esconder. Pero era obvio que fue el viento. Bueno, eso pensó Jonás, sin saber que se avecinaba algo que le cambiaría totalmente la vida para siempre. Richard, como se llamaba su gato, había ido a hacerse bolita debajo de los pies de Jonás. Él seguía concentrado en sus notas, sin percatarse que ya habían pasado las 12, y esta vez Richard no maulló. Repentinamente, escuchó una voz ronca y quedito que dijo: «Jonás, he llegado por fin». Pensó que era alguien conocido que llegó a su taller y enseguida abrió, rechinando un poco la puerta por la madera desgastada. Pero allá afuera no había nadie. Mientras se asomaba en la entrada, solo sintió un ligero viento fresco que lo obligó a cerrar la puerta y abrigarse. Como nunca le han pasado estas cosas, se preocupó un poco e hizo que le marcara a un amigo para que lo recogiera. Nadie sabe por qué, pero Jonás tenía mucho miedo y ya no quería salir de esa habitación. Pero lo que era seguro es que algo extraño estaba pasando.
Richard ya no estaba cerca de él. Se había escondido de nuevo. Esa voz suave y ronca como la de un anciano lo habían puesto nervioso. Así que empezó a archivar y a acomodar algunos sombreros mientras esperaba a Rubén, su amigo. Pasaditos de la 1, esta vez alguien tocó la puerta. Ha de ser él, pensó Jonás. Pero al abrir la puerta, una neblina cubría el exterior y el ambiente se puso pesado. Y como si se hubiera detenido el tiempo, se presentó una figura enorme con prendas obscuras y rasgadas. En la mano izquierda llevaba una guadaña que brillaba descaradamente. Se paró imponente frente a la puerta, como si fuera alguien que conocía muy bien al sombrerero. Jonás se inmutó y quedó totalmente paralizado. Se fue hacia atrás dándose un sentón en el suelo por el susto. Esta sombra oscura y sin rostro se abalanzó sobre el pobre hombre. Pasó su brillante y filosa navaja por sus piernas, tan rápido que Jonás no le dio tiempo ni siquiera de defenderse, o cubrirse el cuerpo con las manos aunque sea. Y en un pestañeo, simplemente se escuchó un chillido indescriptible y luego desapareció este personaje, dejando a Jonás desangrándose en el suelo y perdiendo el conocimiento. Cuando abrió los ojos, su mejor amigo no podía reconocer la mirada de terror que salía de Jonás. Lo tranquilizó preocupado, pero Jonás quería gritar a todo pulmón, pero su cuerpo no fue capaz de responder. Cuando por fin se estaba recuperando, Rubén le dio la mala noticia. Había perdido sus piernas. No te preocupes, amigo, lo bueno que sigues con vida, le decía Rubén a Jonás mientras lo empujaba en una silla de ruedas fuera del hospital. Aquella tétrica noche que vivió este talentoso sombrerero hizo que cambiara de ciudad y poco a poco superó sus traumas y siguió adelante como pudo en su vida, junto con Richard, que por cierto, después de lo que ocurrió, jamás volvió a maullar a esa hora. El sombrerero siguió confeccionando por muchos años más. En una pequeña ciudad de Oaxaca vivía Jessica, una estudiante universitaria dedicada y apasionada por la literatura gótica. Ella era conocida por su amor por lo macabro y lo misterioso. Nunca imaginó que se convertiría en la protagonista de su propia historia de terror. Todo comenzó una noche lluviosa cuando Jessica salió tarde de la biblioteca después de estudiar para sus exámenes finales. Mientras hablaba por celular con su amiga, caminaba sola por las calles donde transitaba a diario, aunque esta vez le parecían estar más desiertas que de costumbre. Envuelta en su abrigo, de pronto sintió una extraña sensación de ser observada. Al mirar hacia atrás, solo veía sombras moviéndose entre los árboles. Los días pasaron y la sensación de ser seguida persistía. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que era solo su imaginación exaltada por sus lecturas. Sin embargo, cada noche al regresar a su casa desde la universidad, sentía la misma presencia acechándola desde las sombras. Una noche, cansada de sentirse perseguida, decidió enfrentar sus miedos. Se detuvo en un callejón oscuro y miró fijamente hacia los árboles. Una figura oscura se movía entre las sombras, pero antes de que pudiera distinguir sus rasgos, desaparecía en la oscuridad. Intrigada y aterrada por igual, Jessica decidió investigar. Pasó horas y horas buscando en internet para ver si encontraba pistas de aquel extraño que la seguía. Era un hombre alto y muy flaco. Con el paso de los días, la presencia se volvió más persistente y cercana.
Empezó a verlo incluso durante el día, en los reflejos de las ventanas y en los rincones oscuros de su habitación. Una noche, mientras estudiaba sola en su apartamento, escuchó un susurro cerca de la ventana. Al acercarse, vio una figura pálida y delgada observándola desde el exterior. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza y su sonrisa era tan fría como el invierno. Aterrorizada, cerró las cortinas y se encerró en su habitación. Pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Noches de insomnio y paranoia consumieron sus días, mientras el extraño la acechaba sin descanso. Finalmente, una mañana, los vecinos encontraron la habitación de Jessica vacía. Sus libros de terror yacen abiertos en el suelo, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, algunos dicen que aún pueden ver su sombra entre los árboles, una estudiante perdida en las garras de un seguidor nocturno. Y así termina este relato. Agradezco muchísimo tu atención. Te invito a suscribirte y compartir este contenido. Regálame un like. Soy Relex23. Hasta la próxima.